Pues punto número 15. Pasamos a las mociones del Partido Popular con registro 15.545. Señora Ajenjo. Gracias y buenos días, señora presidenta. Bueno, la moción que traemos aquí es una moción que va en contra de los futuribles indultos que va a conceder el Gobierno de España y ante lo cual traemos esta moción que contiene esta exposición de motivos. En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal República Catalana. Por ello, 2 años después, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación. El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia. En el momento de conocerse la sentencia, el actual presidente, Pedro Sánchez, garantizaba, cito textualmente, garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad, puesto que nadie está por encima de la ley, mientras que otros miembros del Gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder, una necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019, en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a la celebrada en el mes de abril del mismo año. Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro de una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1 de octubre. Una reforma que, como explicó en septiembre de 2020 el actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesaria para abordar, porque es importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos, dicho en referencia a la situación de los presos por el 1 de octubre. Y ahora, en 2021, el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han ido dejando claro, tanto en el juicio al ejercer su derecho de última palabra como en declaraciones posteriores, que tienen la intención de reincidir en los delitos cometidos. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen a los indultos. El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretende el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, igual que lo hacen los líderes independentistas, la función de la justicia en España, con lo que ello significa un ataque a las instituciones que constituyen el pilar fundamental de nuestra democracia. Por último, hay que destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno de defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia en política, al reconocer que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia. Es decir, que los indultados son los que sostienen al Gobierno. Por todos los puestos y ante la fundada sospecha de que nos encontramos ante un indulto, sino ante un pago político, el Grupo Popular de este Ayuntamiento de Mairena de las Aljarafe presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que el Pleno exprese su respaldo incondicional absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garante de la integridad y la unidad de la nación, del Estado de Derecho y de la democracia de nuestro país. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Mairena de las Aljarafe manifiesta su apoyo sin fisura a la labor que realizan todos los días diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la Constitución española. Tercero, desde este Pleno se insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder indultos a aquellos que han vulnerado, como han declarado el probado Tribunal Supremo, no solo nuestra Carta Magna, sino también
otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición, que se dé traslado en punto cuarto del acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso y el Senado. Bueno, pues brevemente. Todos somos conscientes de lo ocurrido en octubre de 2017, donde ocurrieron unos hechos que han sido demostrados que fueron delitos, demostrado y probado en un juicio justo, como no puede ser de otra manera aquí en España, donde hubo una serie de personas que se condenaron por 3 delitos, al cual de mayor gravedad, desobediencia a la autoridad, en este caso al juez, cuando celebraron el referéndum, habiendo un auto que lo impedía. Otro, malversación de fondos públicos para financiar todo el montaje y todo lo que conllevó el referéndum del 1 de octubre. Y, por último, un delito de sedición, que significaba la ruptura con el ordenamiento jurídico y partir España de forma unilateral, obviando la opinión del resto de los españoles. Y ante esto, ¿qué ha pasado? Una vez que se ha celebrado el juicio, una vez que se han condenado a estos señores culpables y que se ha ejecutado la sentencia en sus propios términos, que es como se deben de ejecutar las sentencias según el ordenamiento jurídico español. Pues que el señor presidente de Gobierno, acuciado por las necesidades matemáticas de poder seguir para adelante con su proyecto, tiene que conceder una serie de bagatelas o prebendas a su socio de gobierno, que en estos casos son Esquerra y los demás partidos independentistas. Y para ello trae un indulto a una serie de delincuentes, y como manifiesta el Tribunal Supremo, es una malinterpretación del significado y el sentido que tienen los indultos. Porque tenemos que ser serios y sinceros. Y voy terminando. Indultos y se dan diariamente o se piden diariamente por la mayoría de los delincuentes. Y lo comenta uno que trabaja en un juzgado de lo penal. El Ministerio de Justicia tramita lo que es la concesión de la gracia, que es como se denominan a los indultos, la concesión de la gracia. Para ello se requiere una serie de requisitos. El primero fundamental, que en el escrito, que tiene que ser mejor a instancias del delincuente y del reo, se reconozca públicamente y de forma manifiesta que hay arrepentimiento de los hechos cometidos y que, sobre todo, se quiere reponer el mal hecho. A día de hoy no tenemos conocimiento de que los delincuentes que se encuentran en prisión por los delitos anteriormente de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia hayan mostrado ya no un escrito, sino ni públicamente un ápice de arrepentimiento. Un ápice de arrepentimiento. Con lo cual ya se estaría incumpliendo el primer requisito para otorgar un indulto. Después, un informe favorable del tribunal sentenciador, donde el tribunal manifieste, en función de los informes del Centro de Vigilancia Penitenciaria y de la Delegación de Gobierno, que el reo en cuestión se ha comportado y su comportamiento es digno de recibir esa gracia por parte del Consejo de Ministros. Y a día de hoy no consta que sean merecedores de esa gracia y así lo demuestra el Tribunal Supremo en el informe presentado, donde es contundente y donde pone blanco sobre negro que la concesión de los indultos supondría un golpe al Estado de Derecho, porque cuestionaría la actuación de un poder del Estado como es el Poder Judicial, un poder independiente, el único poder que nos garantiza a que todos somos iguales y que España no es una república bananera, que esto no es la ley del más fuerte. Pues eso viene a decir el Tribunal Supremo cuando le solicitan el informe para la concesión del indulto. Pero para mayor abundamiento, la Fiscalía se vuelve a afirmar lo que dice el Tribunal Supremo, que los indultos no se pueden conceder porque no hay arrepentimiento, porque
los delitos cometidos y el tiempo transcurrido del cumplimiento de la pena no aseguran que se ha garantizado el objetivo de la pena, que es la reinserción del reo. Pues a pesar de eso, a pesar de que no se cumple ninguno de los requisitos legalmente establecidos para el indulto, el señor Pedro Sánchez continúa con el pago de ese bagaje para seguir en el gobierno. Nosotros creemos que indulten a unos señores que se aprovecharon de una corriente independentista, mientras que la policía intentaba mantener el orden público y ellos se iban de gin tonics al hotel más caro, uno de los hoteles más caros y exclusivos de Barcelona. Y después estos señores no han mostrado ningún ápice de arrepentimiento. Sería un insulto para el resto de españoles. Porque lo que no podemos olvidar tampoco, que una cuestión fundamental para la concesión del indulto es que las víctimas y los perjudicados por el acto delictivo, no se opongan. Y a día de hoy, las víctimas, que creo que somos todos los españoles, no nos hemos manifestado a ese respecto. Con lo cual, el acto del indulto sería un acto, si se indultase y se llegara a suceder, en fraude de ley, que pondría a los pies de los caballos al Poder Judicial y que implicaría que el día de mañana cualquier delincuente, cualquiera, por grave que sea el delito, tuviese el mismo derecho que van a tener estos señores, después de haber cometido una serie de delitos y no cumplir ninguno de los requisitos para que se le conceda el indulto. Por lo tanto, insistimos, esta moción debe salir adelante. Esta moción es en garantía de un poder, como es el Poder Judicial, que es la única garantía que tenemos todos los españoles de que tenemos derecho a un juicio justo, a que se nos van a respetar nuestros derechos y, sobre todo, a que esto no es la ley de la selva, ni la ley del más fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Por el grupo adelante. Perdón, que está en la presentación. Era el grupo Vox. Muchas gracias, señor presidente. Estando de acuerdo totalmente en esta moción, también hay que reconocer, o tiene que reconocer el Partido Popular, que tiene su parte alícuota de responsabilidad, de culpa. Y digo de culpa por dejación de funciones del Gobierno de Mariano Rajoy. Cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución, lo único que se limitó a realizar el presidente del Gobierno es una convocatoria de elecciones. Con todo lo que había por hacer, y bueno, ya sabemos cómo ocurrió, qué ocurrió cuando se repitieron las elecciones, más de lo mismo. En cambio, ni siquiera intervino TV3, ni siquiera cerró RAC 1, que es un nido de independentistas pagados a sueldo de la Generalitat, ni siquiera cerró ni una sola embajada en el extranjero de la comunidad catalana, ni una. Simplemente se limitó a convocar elecciones en la comunidad, que no sirvieron para nada porque volvía a salir lo mismo. Pero esto, los independentistas y este tema del indulto y de la independencia, de referéndum ilegal, no nace por generación espontánea como los champiñones. Esto necesita un proceso en que ha sido tan culpable el Partido Socialista como el Partido Popular. Transferencias de cesiones que no se debieron dar nunca, como por ejemplo educación, que ha servido para adoctrinar a los niños y que se considere un hervidero de nuevo independentistas. Se han transferido muchísimas competencias que no se deben haberse dado. Por ejemplo, todas aquellas que se concedieron a fin de gobernar, cuando el Partido Popular, con el gobierno de Aznar, se hicieron y se concedieron a los independentistas. Muchísimas. De hecho, fue quien realmente abrió el melón, porque anteriormente Felipe González le hizo menos falta como le hizo al presidente Aznar. Es decir, que la culpa es de ambos. Lo que ocurre es que con el tema de los indultos, el Partido Socialista ha traspasado ya todas las líneas rojas. Estamos hablando de unos individuos que han delinquido
Y no solo eso, sino te dicen que van a volver a repetirlo. Unos individuos que han dado un golpe de Estado, que proclamaron la República contra el Estado español. Se declararon independientes de la unidad indivisible de nuestra patria. Estamos hablando, por poner un ejemplo, para imaginaros la gravedad de lo que implica este indulto, que un violador que acaban de detenerlo, diga que ha violado a una mujer y diga que la ha violado porque quiere, pero que cuando salga de la cárcel va a volver a violarla. Así de claro y así de simple, porque aquí hay que ir a lo simple. El indulto, si lo concede el Gobierno de España, va a ser un insulto y una ofensa a todos los españoles. Y lo más grave, que solo lo hace exclusivamente para gobernar durante 2 años más, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, después de la extensa exposición que ha hecho el compañero, pocas cosas más podemos añadir. La figura del indulto, evidentemente, no es o no debe ser una medida para alcanzar estos fines políticos que se pretenden. Desde Ciudadanos decimos no de una forma rotunda al indulto, sobre todo porque estos señores siguen declarando que volverán a hacerlo. Entonces, una vez escuchado eso, todo lo demás no tiene sentido. Apoyamos, en este caso, totalmente la moción de los compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. El grupo adelante. María. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues la verdad que traigo aquí 14 páginas de argumentario contra esta moción, en la que no te vamos a vienen, dejar que los leas todos, Voy a terminar muy pronto, en la que vienen muchísimos casos de indultos que ha apoyado el Partido Popular, incluidos casos relacionados con agresiones sexuales. Y sin embargo no los voy a leer ni los voy a explicar, porque a mí, como concejala, se me cae la cara de vergüenza de estar debatiendo un tema que lo único que busca es enfrentar a unos ciudadanos con otros, aumentar la brecha social en este país, por el que deberíamos de preocuparnos todos y todas, y no estar echando más leña al fuego, mientras que aquí en nuestro pueblo están echando a una mujer con sus 4 hijos a la calle. O sea, que en el pleno de Mairena, en el pleno del ayuntamiento, lo que estemos buscando es enfrentamiento por una moción traída por el Partido Popular, que es la segunda que trae este año, porque desde luego trabajad poquito, y que precisamente sea precisamente hoy, cuando a unos vecinos nuestros los están echando en la calle, estamos nosotros aquí confrontando, pues no vamos a echar más leña al fuego, y nuestro grupo desde luego no va a contribuir a esto. Muchísimas gracias por el Grupo Socialista. Vamos al segundo turno. Venga, pues abrimos el segundo turno. ¿Alguien quiere intervenir más? Segundo turno. Juan Miguel. Pero es muy fácil decir, yo no tengo por qué defender al Partido Popular ni nada, pero es muy fácil decir que no se puede hablar aquí de un indulto, que es una moción a nivel nacional, cuando aquí ha presentado el Grupo de Adelante moción sobre el pueblo saharaui, que incluso es de asuntos exteriores, que ni siquiera es nacional. Por lo tanto, ¿qué van a decir? Nada más. Muchas gracias, Juan Miguel. ¿Alguna intervención más? ¿Va por los grupos? Bueno, pues estamos, señora Alonso Lapi. Bueno, seremos breves. Es cierto que no solemos debatir cosas que no se ciñan y sean estrictamente atañan a los vecinos y a las vecinas de Mairena de Aljarafe, pero lo haremos y lo vamos a hacer por el respeto que le tenemos a los maireneros y maireneras que son emigrantes y que viven hoy por hoy en Cataluña con sus hijos y con sus nietos. Comienza la moción en 2017, efectivamente, en 2017, pero permítanos que viajemos al 2011, momento en el que el señor Rajoy gobernaba este país con una mayoría absoluta hasta el 2016. Revalida su liderazgo con una mayoría simple hasta el año 2018. Esto significa que estaban ustedes en el problema, se encontraban ustedes en gobierno y estaban ustedes en la crisis independentista. Mire, el independentismo no nace como los champiñones. El independentismo ya existió desde el siglo XIX. Creo recordar, además,
que lo funda un médico y periodista llamado Narcís Roca, con lo cual viene de largo en nuestra historia nacional. Les digo que dicen ustedes ahora que viene aquí el Gobierno a partir España, a dividir a los españoles y que no es un partido constitucionalista. Pero es verdad que no. Hacemos la pregunta: ¿qué hicieron ustedes en su momento? ¿Cómo apoyaron ustedes la Constitución? ¿Cómo actuaron ustedes políticamente? Porque lo único que supieron hacer en esta gran crisis que fueron ustedes los que propiciaron, nada más le quedó la salida judicial. Miren, decía la señora Izquierdo que el Partido Popular había hecho indultos. Efectivamente, ¿saben cuántos indultos hacía al año el señor Aznar en este país? 745 indultos, muchos de ellos por delitos de corrupción. El señor Sánchez, hoy por hoy, tiene una media de 27 indultos anuales. Miren, esto significa que nos tomamos en serio el perdón. Los socialistas nos tomamos en serio el perdón. Y nos lo tomamos en serio porque sí creemos en la unidad de España y porque creemos que tiene que solucionarse la situación actual que ustedes crearon. Están ustedes siempre en el status quo. No quieren modificar ni quieren progresar. Son ustedes los que crean el problema y no se encuentran ahora apoyando a un partido socialista que intenta buscar la solución. Un independentismo y unos indultos que hoy por hoy tiene el apoyo de empresarios, de ciudadanos catalanes y españoles y también de juristas nacionales e internacionales. Por tanto, nuestro voto será en contra de esta moción. Muchísimas gracias, señor Alonso Lapi. Vamos a votar entonces. Grupo Vox, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, entiendo que a favor. Grupo Adelante, ¿no está? Pues Grupo Socialista, en contra. Bueno, pues de los que estamos, Juan, que te lo hemos puesto muy fácil. ¿Cuántos somos ahora mismo? Son 7, 9. Bueno. 7-9. 7-9 se rechaza entonces con los votos del Grupo Socialista. No, aquí está José Luis. Aquí está José Luis. Venga, pues nada, pues ya está, rechazada, ¿no? Gracias, compañeros y compañeras de corporación.